están hoy tratando de concientizar al pueblo en general acerca de lo que son las relaciones sexuales, teniendo en cuenta que el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Sí, y bueno, esta actividad la venimos haciendo hace 9 años y la idea es trabajar con jóvenes y adolescentes ya que son los más vulnerables. Y bueno, hoy tratamos de salir con los jóvenes porque es el día que salen de las escuelas, tratamos de sensibilizarlos. ¿Para qué? Para que sean responsables. Porque hoy en día en Argentina viven 110.000 personas con VIH y el 40% desconoce. Y dentro de esa franja hay jóvenes que están entre los 14 y 24 años que tienen VIH. O sea, de 100 mujeres que llegan a las maternidades, 5 mujeres llegan con VIH. Bien, vos me contabas hace un momento acerca de cuál es la intención o cuál es la finalidad de esta asociación. ¿Lo puedes contar a la gente? Bueno, la finalidad de esta organización es tratar de crear conciencia en todos los temas de que venimos trabajando, especialmente los de derechos humanos, o sea, sensibilizar de que todos somos responsables y que todos tenemos derecho a gozar de buena salud. Y hoy en día nuestra institución trabaja fuertemente en el tema de prevención. Y bueno, esto lo venimos haciendo hace 9 años. Y bueno, todo esto es a pulmón. Todos los chicos que ven acá es a voluntariado puro. No recibimos subsidio ni ayuda de nadie. Y la gente que quiera sumarse a la asociación, ¿cómo tiene que hacer? Y bueno, la gente que se quiera sumar puede llegarse o hablar por teléfono ahí a nuestras redes sociales, que es en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales estamos. Y bueno, el que quiera ser voluntario y quiera hacer alguna actividad, bienvenido. Nosotros hoy en día esto lo venimos haciendo en todas las escuelas, lo hicimos. Hoy hemos sensibilizado hasta hoy en día 3.600 jóvenes dentro de las escuelas, dando charlas con el lineamiento del Ministerio de Educación de Nación. ¿Se tiene planificado hacer algo puntualmente el 1 de diciembre? Y el 1 de diciembre nosotros tomamos como un día de reflexión, porque lo que tratamos de que todo el año trabajamos fuertemente, ese día lo tomamos como reflexión y bueno, trata de cómo vamos a seguir el año que viene, los logros que hemos obtenido y qué es lo que queremos a futuro, cómo nos vamos a seguir organizando mejor. ¿El balance respecto o en comparación 2012-2013 fue positivo hasta el momento? Y bueno, el tema de hoy en día de trabajar el tema de prevención, por lo menos los chicos donde vamos a dar las charlas, vemos que es positivo. Porque todos estos jóvenes que vos ves acá son de escuelas donde nosotros fuimos a dar charlas. O sea que se han ido sumando, hemos creado conciencia dentro de las escuelas. Pero hay veces que en nuestra institución tenemos pocos voluntarios que pueden salir a dar charlas. O sea que si fuesen más gente, podríamos sumar y sensibilizar a más escuelas y generar un cambio positivo entre los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la nota y bueno, cualquier cosa que necesiten, pueden hablar al 381-156-04-8077.